Saludos amigos todos y bienvenidos a otro podcast del Random 71 donde nada es cuestión de suerte. En esta ocasión me acompaña de nuevo el periodista Fernando Islas del Excelsior y traemos un tema muy interesante para este podcast. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, gusto verte, saludarte. Gracias Fernando. Y bueno, el tema que queremos platicar ahora con ustedes el día de hoy es sobre la música en general, la música moderna, llamémosle de los años 60, 70 a la fecha, y cómo se va a ir comportando en esta nueva normalidad. Yo me iría un poquito más atrás. Bueno, algunas décadas atrás, la concepción de música, desde mi punto de vista, la concepción de música que tenemos actualmente, más o menos, surgió cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, perdió Alemania la Segunda Guerra Mundial. El inicio en ese entonces era la música moderna, ¿no? Claro. Y digamos que Estados Unidos quiso abrirse vaya, proponer o establecer un nuevo idealismo, digamos, en el territorio alemán. Los alemanes, además de pelear en la Segunda Guerra Mundial, obligados o no, la propaganda de Hitler pues era impresionante con el pueblo alemán. Claro. Es decir, básicamente era los vamos a proteger, ¿no? Nosotros somos la raza superior y vamos a protegernos, ¿no? Los vamos a proteger. Les metían miedo, digamos, ¿no? En Berlín descubrieron hace pocos años ahí en estaciones del metro, unos refugios de aquel entonces, pues, ¿no? Hechos específicamente para eso, pues, para resguardarse. Entonces era parte de la propaganda de Hitler. Bueno, ¿qué tiene que ver la música con eso? Que llega a Estados Unidos, ganan los aliados la guerra, y Estados Unidos penetra dentro de la cultura alemana, que tenía ciertamente sus cinturones respecto a la cultura en general. Pues había una cultura oficial y se castigaba, o era prohibida, pues, en el caso de la música, escuchar otro tipo de cosas. Wagner, por ejemplo, fue al margen de su vida, como era uno de los compositores favoritos de Hitler, pues Wagner recibió de repente y todavía recibe de repente el mal llamado estigma de, como es el favorito de Hitler, como eran los favoritos de Hitler, entonces no hay que escuchar a Wagner, ¿no? Ok. Ese tipo de cosas. Bueno, entonces penetra la fuerza estadounidense en la cultura, en la sociedad alemana, y con el propósito de darle otro brillo, pues, al pueblo alemán. Y en el caso de la música, ¿qué significaba? Significaba la promoción de jazz, de la música americana, digámosle, música contemporánea de ese entonces, ¿no? Compositores de música clásica que no eran promovidos en el suelo alemán. Todos esos ritmos, pues, que en algún momento denigraban, pues, lo que era la supremacía aria. Y bueno, pues tiene mucho éxito esa situación. A ver, Fer, déjame, te interrumpo tantito. Wagner era aquel compositor que tanto admiraba a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el filósofo. Sí, el filósofo. No sé, Nietzsche también era músico también, pero no sé si seguro no nos debería extrañar. Es que creo que, bueno, leyendo en algo, recordando algo que leí, decía Nietzsche que escuchando a Wagner fue cuando se le vino la frase esa famosa que lo hizo de la vida sin música sería un error, cuando escuchaba a Wagner. Esa frase de Nietzsche. Esa es frase de él. ¿De Nietzsche? Ok. Sí.
Digo, nomás como comentario general. No, pero no sé, no, yo no leía, yo nunca he leído a Nietzsche, fíjate. No, Yo sé, yo sé no, que es yo sé que es músico, o que era músico. sí, La sí, UNAM hace algunos años sacó un disquito, editado ok. aquí en México, pero evidentemente, un disquito de Nietzsche. Ujú. Pero bueno, entre pensadores y melómanos, pues es un matrimonio inevitable, ¿no? Claro, Prácticamente. Bueno, claro. bueno, pues es el caso de los compositores que admiraba a Hitler o que le gustaban a Hitler, el caso de Strauss, Claro. en fin, ¿no? El caso de Mahler, etcétera, etcétera. Bueno, entonces penetra la cultura norteamericana con mucho éxito y empieza, digamos, que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó en 45. En 1947, por ejemplo, eh, había en Estados Unidos dos hermanos turcos, Ujú, Ertegun, como se pronuncia, no sé, Ertegun y Ahmet, los hermanos Ertegun, quiero decir, Ahmet y Nesuhi, o Nesui, ujú. como se diga, Sí, eran hijos de un diplomático, eran hijos de un diplomático allá en Estados Unidos, eh, y llegaron allá hacia finales de los años 30. Les gustaba mucho el jazz, tanto que en el 47 fundaron Atlantic Records, ok. una compañía de discos muy, muy famosa. Entonces empezaron a editar la música de Ray Charles, de Aretha Franklin, de John Coltrane, ¿no? Y ya en la década de los 60, hasta la década de los 60, ya con la penetración del rock, firmaron entre otros, a los Rolling Stones y a este Led Zeppelin, ¿no? Por Led ejemplo. Zeppelin. En el 67 pues ya vendieron la compañía a la Warner, el gigante, uno de los gigantes de la industria del espectáculo. Es decir, cambiaron de cadencia. Nada más como paréntesis cultural, con el dinero de la venta de Atlantic Records, Sí. fundaron un equipo de nicho, muy bueno, un equipo muy famoso, pues, el Cosmos de Nueva York. Y el Cosmos de Nueva York se hizo famoso porque firmó a Pelé Al Rey en Pelé. aquel entonces, uno de los intentos por hacer una liga de Estados Unidos, ya Pelé ya con algunos años, ya quemando sus últimos cartuchos por allá por las canchas de Estados Unidos. Bueno, pues los hermanos Ertegun fueron son muy importantes pues en la historia de la música del siglo XX. Por eso te decía más o menos la música contemporánea, tal y como la conocemos con sus salvadas bien las distancias, empezó pues con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Aunque claro, el antecedente es anterior, por supuesto. Y Atlantic Sí. Records, digamos, fue como los que comenzaron en sí la industria de hacer discos, buscar grupos digo, yo sé que venía de mucho atrás, pero así como darle oportunidad a otro tipo de bandas, otro tipo de género. Bueno, lo que pasa es que también la historia de la música está muy ligada a los discos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucedió con Atlantic? Que verdaderamente era global. Joe Coltrane grabó, hay una eh, disquera importante, todavía existe, Impulse, Ujú. pero es mucho más de especialistas, digamos, muy entre comillas. Entonces, bueno, llegar a Atlantic ya representaba dar un paso muy superior, pues, ¿no? Te iba a conocer muchísimo más gente, pues, con los alcances de la época y Rolling Stones y Zeppelin, pues, de inmediato pegaron, pues, cuando los firmaron en aquellos años, más o menos, en los 60, ¿no? Sí, Que sí. empezaron a sacar sus primeros discos. Bueno, tan pegaron que siguen vigentes. No, Increíble, y ¿no? vigentísimos, ¿no? Pues, vigentísimos. Lo que pasa es que eso es verdaderamente un clásico. Un clásico es el que perdura durante el tiempo, pasan las décadas y pues por eso son llamados clásicos. ¿Cuántas bandas no se quedaron en el camino? Bandas que bandas de la época, pues, ¿no? Ujú. Que todavía disfrutamos, pero que no tuvieron el impacto de los Rolling, que exactamente a sus 70 y pico de no sé cuántos años,
seguían ahí roleando y dando giras por todo el mundo. Decía Axl Rose, llegaba, bueno, en Guns N' Roses en su apogeo decía que llegaba borracho en las noches a su casa, a su departamento, no sé, llegaba borracho y drogado y decía que se sentaba al piano a componer y empezaba a tocar el piano y componía y decía, wow, esto es mejor que Led Zeppelin. A la mañana siguiente se levantaba y había cantado, había compuesto una rola que ya existía de Led Zeppelin en su viaje. Creía razón, que él. Con razón, no me imagino a Axl Rose, ¿cómo se llama? Componiendo cualquier cosa, aunque supongo que hizo algunas cosas con los Guns N' Roses, ¿no? Sí, no, claro, bueno, algunas, pero nada que ver con. O bueno, claro, mediáticamente tal vez, pero musicalmente no, nada que ver. Sí. Ahora, la importancia, ¿sabes qué? Al paralelo de los discos, pues la radio fue muy importante. La gente escuchaba radio, pues, es decir, estamos hablando de que no se había inventado la tele. Entonces, ¿cuál era el medio de comunicación masivo? Pues era la radio. Claro. Y en ese sentido, se hacían conciertos para la radio, para la BBC de Londres, por ejemplo, ¿no? Para la NBC acá en Estados Unidos, se hacían conciertos en los estudios de radio, es decir, estaban todos los músicos y ahí tocaban para llegar a la mayor audiencia posible, que por supuesto que era muchísima. Mira, sucede con los músicos, desde que decías Axl Rose y los Rolling, en fin. Los músicos son los héroes de nuestro tiempo, de y del de hace 100 años, ¿no? 80 años, digamos. Claro. Los sustituyeron hace, ¿qué te gusta? Hace algunas décadas. Los sustituyeron, no me refiero a que los desplazaron, sino que los nuevos héroes de nuestro tiempo, final del siglo XX y lo que llamamos del XXI, los deportistas. Claro. Ese es otro tema, pues, pero por ejemplo, cuando murió Mahler, el día de su muerte, los periódicos publicaron, esto a inicios del siglo XX, los periódicos publicaron que tenía temperatura de 38 grados. O sea, era noticia que Mahler tuviera calentura. Y todos estaban pendientes de eso. Pues, obviamente todo el mundo estuvo pendiente de eso. Es decir, Mahler es profeta ahí en Austria, pues. Es impresionante la veneración que le tienen a Gustav Mahler allá en Austria. Claro. Bueno, te digo, se grababan conciertos en la radio, muy importantes, se pasaban, perdón, en vivo en la radio, y también se grababan con la tecnología de la época. Claro. A lo largo de estos años hemos, ya con la llave del disco compacto, en fin, hemos visto las remasterizaciones que le llaman, ¿no? De ciertos conciertos, o de muchos conciertos, ¿no? Ahí tampoco es que seamos especialistas en música clásica, ¿no? Oye, Fer. Sí. Nada más rápido. No me acuerdo, hace un par de meses vi una película, está ahí situada en Moscú, no recuerdo cómo se llama, luego te paso el dato para ver por si le interesa a alguien. Está Stalin, empieza así, hay un concierto y llega un soldado, llega con el director ahí de la sala de concierto y le dice, Stalin no pudo venir al concierto, quiere la grabación. Y qué puta madre pasó que no había grabado el concierto. Lo que entonces, como decirle no a Stalin representaba o negarle algo a Stalin representaba la muerte, entonces regresa a toda la audiencia y obliga a los músicos a volver a tocar a grabar todo el concierto otra vez para llevarle a Stalin el disco, ¿no? Y que lo escuchara antes de dormir. Claro. Así de importante bueno, este dato, si es real o no, o inventado, pues bueno, te dice más o menos el impacto de la música que ha tenido desde que se reproduce
y desde que tenemos acceso a ella mediante diversas plataformas, discos, cassettes, ahora el streaming, en fin. Oye, Fer, hablando de eso, bueno, ¿cómo pasamos del track, del 8-track al cassette, al acetato, al CD, y ahora, bueno, al streaming, ¿no? El streaming fue un gran invento, lo que pasa es que no le damos el crédito a Napster. Napster fue en su momento, es que fue un adelantado este muchacho en su tiempo, pues es esa cosa de intercambiar música sin problema, pues fue considerado piratería, de algún modo lo es. Lo que pasa es que también en nuestro país, por ejemplo, eh, eh, pues mucha gente, o había mucho consumo de piratería con los cassettes grabados y después con los CDs quemados que le llamaban. La piratería de música, pues, hizo muchísimo dinero, pues. Ya llegó el streaming, ya es menos al menos aquí en la Ciudad de México, es menor la cantidad de música que se vende con música quemada, pues, y películas también, por ejemplo. Sí. Pues en parte por el acceso que ya tenemos a estas plataformas de streaming, ¿no? Spotify, la más famosa quizás. Amazon tiene la suya. Hay otra que se llama Pandora, entonces, Pandora. y no todas tienen lo mismo, pues, entonces estás buscando. Se perdió un poco, yo creo que el encanto, pues, de agarrar un disco, ponerlo, leer el ensayito que venían, los contenidos, pues, ¿no? El material gráfico, eso las nuevas generaciones no parecen compartirlo, pues, ¿no? Para nosotros que sí nos tocó, pues tenemos o disfrutamos las dos opciones. Hicieron accesible la música para todos los grupos, todas las clases sociales, a un costo, porque Fer, bueno, tú eres coleccionista de música, ¿cuánto te cuesta un CD? Sí. ¿Y Sí, cuánto te mucho. cuesta el estar inscrito a... Bueno, Spotify ni siquiera tiene costo, es nomás bajar la aplicación. Digo, sí, mira, ponlo, ¿te acuerdas haciendo una analogía, ¿te acuerdas del Blockbuster? Que rentabas claro, tus películas. Bueno, ¿cuánto te salía rentar un VHS y después un DVD? sí, No sé, no, voy a poner un ejemplo de 30 pesos. Pero no te llevas una, porque te las prestaban de repente 5 días, dependiendo del día, ¿no? sí, sí, Si eran estrenos, tenías que regresarlos más rápido, en fin. promociones, ¿no? Si te llevabas 5, son 150 pesos. Es lo que te cuesta Netflix al mes. O Y Amazon tienes Prime. todo. Y tienes todo. Y tienes todo. Y si te ves muy hijo de la fregada, a mí no me gusta, pues, pero por la calidad que de repente presenta, pero quizás en una emergencia, pues YouTube te lo resuelve, ¿no? Sí, claro, claro. Hay material que existe en YouTube que no existe ni en DVDs. Y gratis, y gratis, Y gratis, y exacto. gratis. Entonces, esa es la evolución. El streaming para mí es un complemento, pues, de lo que ya veníamos, de los alcances, pues, o de los que teníamos a la disposición. Sí, yo el único problema que tengo con eso, Fer, es que pues no es igual escuchar un disco completo. Yo siempre pongo de ejemplo esto. Tú no vas a agarrar un libro y vas a decir, ah, mira, léete el capítulo 3, 7 y 8. Ya no leas lo demás. Como que en la música también yo creo que tienes que escuchar el disco completo que grabaron en ese momento los músicos para entender qué es lo que te querían decir. A lo Es el mejor, chiste. pero y Sí, ahora ya no, ya no importa porque ahora ya es totalmente negocio. sí, sí, a lo mejor se van por las canciones específicas, ¿no? No sé, sí, no es tampoco mi caso. A mí me gusta escuchar, o sea, un disco es una obra, pues, una obra completa, Claro, pues. claro. Algunas veces no, algunas piezas son mejores que otras, pero bueno, es parte de, es Y parte de. hablabas inclusive de, ahí tenías creo por ahí un 8-track o Ah, acá están, a ver. que Sí,
No. No. Sarah Buham y Rod Stewart. Sí, estos eran los cassettes. Así eran los cassettes originales, pues, y había otros más grandes, pues casi el doble, como el doble de estos, ¿no? Claro. Ya encontrar algo así ahorita en la calle es una joya. Es muy difícil y no, sí, yo los tengo obviamente nada más por de adorno, no, ya no se puede escuchar esto, ya no hay aparatos, pues, ¿no? Y si existen, no, yo no tengo acceso a ellos. Pero pues, bueno, así eran los cassettes, más o menos los primeros cassettes. Estos se llevaban, el reproductor de estos cassettes los ponías en un auto. Los autos no tenían estéreo, pues, como tal. Los ponías ahí, los atornillaban y se llevaban una cajita de 10, 20 de estos cassettes. Después, bueno, salieron los más chiquitos, ¿no? Algunos que te puedes meter en el bolsillo. Sí, el cassette normal que le dabas vuelta con una pluma, ¿no? Un lápiz. Que ya está, exactamente, que ya están regresando, ya están regresando. Yo estuve en Londres hace 3 años y fui a ver un conciertito de jazz en el Café Otto. El Café Otto es eso, es un café, es un local con, no sé, 20 mesas, a lo mucho, y un pequeño escenario, un piano, un pequeño escenario, la batería, en fin. Fui a ver ahí un conciertito de jazz y había un cuate ahí con una mesita, pues, con discos, con libros, con cassettes. Compré ahí un par de discos y yo pensé que los cassettes eran viejos, pues usados, ¿no? Okay. Y si no usados, al menos sí, de época anterior. No, eran nuevas grabaciones en cassette. Entonces me aseguró el muchacho que los cassettes estaban de regreso, iban a estar de regreso, ¿no? Ya grabando nuevamente en estas cintitas, ¿no? Sí, lo que también, bueno, te representa que comprar una grabadora de perdida, ¿no? Una grabadora portátil o lo que sea, que yo entiendo que se venden, al igual que las pequeñas maletitas que son tocadiscos, las abres. Para acetato. Para acetatos. Sí, o me platicabas, Fer, en algunas de las tantas veces que he platicado también, el Walkman, que bueno, fue... El Walkman fue muy importante, fue un evento muy importante. Es decir, lo mismo, pues, te llevabas cómodamente en una pequeña caja tu música favorita, ¿no? De 90 minutos, de 100, 120 minutos, lo que sea, ¿no? Claro. Y para ir a la escuela, pues, te subías al camión, te ibas caminando. Yo ya la primera iba caminando, eran como 20 minutos caminando, yo creo media hora, a lo más. Y me llevaba en la mochila, me llevaba algunos cassettes y todo el camino escuchando música a través del Walkman. Después los hicieron, la Sony, me acuerdo, hicieron unas carcasas ahí de plástico, porque el problema con el Walkman era si se te caía, pues se te fastidiaba. Claro. Se te podía romper, ¿no? Y adiós. Estos no, era muy resistente. Era incluso, si no recuerdo mal, los podías meter al agua. Al agua algunos, sí. Sí, porque eran herméticos, pues, ¿no? Tenían una tapa ahí fuerte, sólida. Como los celulares ahora, una cobertura, o ¿cómo se llama? Sí. Una funda. Una funda. Después acuérdate, precisamente con los celulares, el rollo con los teléfonos estos llamados inteligentes, es que el teléfono es lo de menos. Claro, sí, el teléfono ya ¿quién llama? Para acabar pronto, ¿quién hace una llamada ahorita? Claro. Entonces, pues aquí al principio pues, grababas la música, no eran estos, ¿no? Eran los no digitales, digamos, ¿no? Grababas la música, los que no eran como computadorcitas, pues, ¿no? Grababas la música, pero tenía un límite. Oye, Fer, ahora no. No sé si tú lo llegaste a hacer. Hablabas a la radio a pedir una canción. Sí. Y la grababas directamente en la radio. Pésimo, se escuchaba pésimo, sí. Pero tú traías la canción. Yo lo llegué a hacer, no sé si a ti te tocó. Yo llegué a grabar un par de programas, claro que los intereses de cada quien, ¿no?
Sí, claro. Pero sí, así también era, pues, ¿no? Grababas, en el caso de la televisión, grababas no sé, si te interesaba una película, te interesaba algún evento en particular, un partido de fútbol, qué sé yo, lo grababas, ¿no? Claro. Después inventaron, ¿te acuerdas? En ese sentido, otro paréntesis, se programaban las grabaciones. Sí, sí, sí. Es decir, tú no podías estar o te ibas a dormir, qué sé yo, y programabas a la videocasetera para que grabara de tal hora a tal hora. Entonces, bueno, ha evolucionado muchísimo pues el acceso a contenidos culturales. La música, desde luego, tiene un lugar privilegiadísimo porque pues, la música mueve masas, ¿no? Te llena, entra por el oído, te llega al corazón, sencillamente, pues. Y de esto que estamos hablando, Fer, quiero pasar a lo que es el artista independiente. ¿A qué me refiero con esto? Antes tú necesitabas una disquera, necesitabas un productor que te grabara, que te hicieran promoción, que te llevaran de gira, y ahora no. Tú tienes a la ¿No? mano equipo para poder grabarlo en tu casa, tú hacer tu publicidad y tú vas y organizas tus conciertos. O sea, la evolución a dónde llevó con estos nuevos artistas independientes. Ya es la tecnología en ese sentido fue muy generosa, ha sido muy generosa, pues ya resuelves eso que requería tantas cosas, sencillamente tener una compañía de discos y si te lanzabas de manera independiente, pagar a una maquiladora de discos Claro, para, sobre para todo. que las mismas bandas distribuyeran su material o pagar un estudio y mandar imprimir, mandar diseñar, etcétera, etcétera, los famosos demos, ¿no? Que eran los cassettes Exacto. independientes, pues, ¿no? Sí, todo eso a mí me impresiona mucho, pues. Ahora, mira, otra vez a las películas. En 2012, no sé si la viste, hay una película y si no, se la recomiendo a todos. Uh -huh. Se llama Sugar Man. No, Birdman. No. no, Searching for Sugar Man, que es buscando Sí, a Sugar Man. sí, sí. Bueno, Es un sí. documental, película, sí. En el 2012 ganó a Mejor Documental el Oscar. Sí, donde El están Oscar a Mejor buscando al Documental. músico, A Sixto Rodríguez. a Sixto Sixto Rodríguez, Rodríguez. sí. Sixto Rodríguez es un músico legendario. Eh, Bob Dylan se basó mucho en Sixto Rodríguez, o lo considera, pues, uno de sus modelos, pues, digamos, ¿no? Bob Dylan. Bob Dylan, que no recuerdo el verdadero nombre de Bob Dylan, otra vez paréntesis, no es Bob Dylan, no sé cómo se llama y tampoco es que me interese mucho, pero Bob Dylan se puso así por un poeta galés, Dylan Thomas, que es el poeta nacional del país de Gales. Bueno, en fin. Sí. Entonces, Sixto Rodríguez es un mexicano que nació en Detroit, muy buen músico, y por alguna razón no pegó. Por alguna razón no pegó. Busquen cuando puedan a Sixto Rodríguez en Spotify, en donde quieran, YouTube, en donde quieran. Nunca pegó. En la época, fíjate lo que estamos hablando, en la época, ¿sabes dónde fue? De esto trata el documental. ¿Sabes dónde fue? Era un idolazo Sixto Rodríguez en Sudáfrica, donde estaba el apartheid, y lo utilizaron como bandera de las canciones de Sixto Rodríguez estaban en Sudáfrica como himnos de protesta. Sin él nunca haber pisado Sudáfrica. No, que iba a pisar Sudáfrica. Sixto Rodríguez se enteró de que era un héroe en Sudáfrica en los inicios del Internet, porque su hija, no sé quién, le dijo, mira, ahí en Sudáfrica, ¿no? Y dicen que te moriste, ya estás muerto. Hicieron leyenda, una historia, Sí, la murió leyenda, era la leyenda. quemado. Sí, sí, sí. Era la leyenda. Claro. Bueno, se lo llevan a Sudáfrica, de eso viene el documental, ¿no? Es un exitazo, y a partir de Sugarman de 2012, la carrera de Sixto Rodríguez vuelve a retomar el camino y llegó a donde tuvo que haber llegado 30 años atrás, ¿no? Claro. Y Entonces, ahorita ya lo encontramos más fácilmente. no, pues mucho más fácilmente, y es extraordinario, de verdad, es extraordinario. Yo
se me hacía, yo no sabía del documental, en fin, me emocioné mucho cuando salió. Yo conocí a Xisto Rodríguez desde hace algunos años, y también, pero es parte de lo que estamos hablando, pues, de la evolución para tener acceso a cierta información, a la música en este caso. Pero ¿sabes con qué se hizo? 2012, ¿sabes con qué se hizo ese documental entero? Creo que es sueco el director. Se hizo con un iPhone. Ah, caray, eso no me la sabía. Se hizo con un iPhone. Todos los que salen platicando en el documental, todo el material de archivo, en fin, todo fue hecho en un aparato de estos. Entonces, pues bueno, obviamente, bueno, en cuestión de música, por supuesto que hay computadoras mucho más, que parecen aviones, ¿no? Claro, claro. Va a quedar mucho mejor. Pero esa película, yo recuerdo mucho que lo leí y me llamó muchísimo la atención. Fue hecha con un teléfono inteligente. Y de ahí vino, otra vez, insisto, 2012, de ahí vino todo este boom de tomar fotografías, de grabar videos, bueno, en fin, cuánta evidencia no conocemos a diario, pues, de gente, ciudadanos de a pie que graban alguna situación o le toman la foto exacta, y cosa que ni la cadena de televisión más grande puede hacer, pues, ¿no? Porque no puede estar en todos lados, por ejemplo. Oye, Fer, hablaba ayer con una amiga que vive en Alemania y me mandó un video de escuchando nuestro podcast en Alemania. Dijo, mira, los estoy escuchando aquí en mi Mira, ¿y qué hace en Alemania? Está congelando. No, se casó con un alemán, se fue a vivir para allá y a toda madre. Vio que subimos material y dijo, nos buscó por Spotify y ahí nos escucha. Bueno, también es eso, pues. ¿Quién iba a pensar? El acceso es inmediato, sí. Ahora lo resuelves en minutos. El acceso, aunque no todo está en internet, pero sí resuelves en minutos este tipo de cosas. Pero son esas sorpresas que nos da como el documental de Sixto Rodríguez. Y te pongo otro tema, ¿de dónde nace el punk? Y todos pensamos en los Ramones y no. O en Londres, ¿eh? O en Londres, y nos vamos más atrás a Perú con los Saicos. Pero eso nos venimos enterando hace que 15 años, 20 años. Más o menos, sí. Lo que pasa es que los Saicos en realidad pues querían tocar rock, pero no podían. Y les salió un ruidajal impresionante, que es por eso se les considera los inventores, los padres del punk, ¿no? De todos modos, muy pronto supieron los Saicos que eso es lo que iban a tocar y eso es lo que querían tocar. Sí. Y bueno, pues sí es una banda legendaria, pero también rescatada también en parte, pues, por este asunto de buscar en internet. Antes, para buscar música, pues tenías que ir a las tiendas de discos. Tenías que ir, aquí en México había fíjate, era un tianguis, es un tianguis, todo existe. El tianguis del Chopo, ibas a intercambiar música, a comprar música. Yo dejé de ir al Chopo, yo tengo más de 20 años que no voy al Chopo. Me dio mucha rabia la última vez que fui porque ya era un tianguis de ropita, de collarcitos, ¿Se perdió la esencia original? Pues mira, te dirán que sí los que han ido. A mí lo que me pasó fue muy sencillo. Quería buscar música y ya no encontré la música. O sea, no encontré. Encontraron de todo menos música. Y los viejos puestos, con la sorpresa de que además de música, pues ya vendían otras cosas también. Bueno, pues la gente tiene que vivir. En fin, aparentemente ya con este retorno del vinil y los cassettes, en fin, aparentemente ya hay música de nuevo, ¿no? O retomó un nuevo impulso la música, pues. A raíz de esto, pues, de que se perdió, de alguna manera hubo una laguna ahí con el coleccionismo, con la llegada de las nuevas tecnologías, pero ya se ha retomado, pues, aunque sean, vaya, aunque sea gente de nicho, pues, ¿no? Pero se ha retomado el coleccionismo, pues. ¿No? Oye, Fer, hablamos ya de Zeppelin, los Stones, los grandes conciertos masivos que los hacían en estadios para 60, 80 mil, no sé cuánta cantidad de personas.
pasamos a la época donde se empiezan a presentar en televisión, NBC, la BBC. Viene el nacimiento de MTV en los 80s. Y se empiezan a hacer conciertos más pequeños, y a la actualidad llegamos a los festivales otra vez de mucha gente, pero ahora con esta nueva normalidad eso ha ido desapareciendo y volvemos al streaming, al concierto en vivo por medio de internet. Sí, lo que pasa es que la pandemia arruinó los planes de todo el mundo, y evidentemente estos grandes, yo nunca he ido a uno, yo creo que nunca voy a ir a estos conciertos grandes que tienes, hay 3, 4 escenarios y 78 bandas, Sí. Y duran todo el fin de semana, en fin. Pues no, pues imagínate el contacto con la gente. Se hizo, aquí en México hubo un problema hace 3 meses, hubo un problema muy grave. Grave me refiero a que la pandemia pues no ha terminado. Claro. Y a lo mejor tiene más de 3 meses, fíjate, en el límite, en los límites. No fue en la Ciudad de México, fue en Naucalpan, pero bueno, está junto, pues Sí. La ciudad ya ha crecido muchísimo, ¿no? Hubo un rave y había miles de chavos en ese rave, pero tuvieron la mala suerte que un noticiero los grabó y pasaron la nota, y ya había programado otras presentaciones. No sé qué DJ tocó. Ya tenía programado ahí otra presentación y va para atrás. Va para atrás. Digamos, fue muy irresponsable, pero sí, de repente la importancia de los conciertos es esa, pues la posibilidad de ver tantas bandas en tan poco tiempo a mí no me atrae. A mí me gusta llegar, sentarme, tomar un vino, ver a un músico en cuestión, y si es un concierto masivo, ir a ver a la banda principal. Conciertos masivos aquí ha en sido México. a grandes conciertos. Tal vez no ha sido un festival, pero ha sido a conciertos con más de 60,000 personas. No, sí, por supuesto, no, pues es que mira, cuando vino Pink Floyd, yo decía, yo no puedo perder eso. Claro. Cuando vino Paul McCartney, fui con mi mamá y iba también Jorge, mi hermano. Fuimos los 3. Hasta el metro fuimos. Paul McCartney fue impresionante. Familias enteras, la importancia de los Beatles es clave en la humanidad. Había de todas las generaciones. Todas las generaciones posibles estaban en ese concierto. Deep Purple tampoco, ahí en el Palacio de los Deportes, que el sonido estuvo espantoso, pero bueno, yo no me podía perder a Deep Purple. El Palacio de los Rebotes. Le dicen el Palacio de los Rebotes, sí. Iron Maiden también ahí en el Palacio, ese estuvo bueno, no sé por qué. El sonido estuvo bien. Los técnicos, Fer, ¿no? A lo mejor, no. Ingenieros no sé, musicales. A lo mejor, pero sí, Deep Purple me acuerdo que, híjole, parecían bocinas de las que venden ahí en Tepito. Estaba espantoso, pero bueno, lo disfruté de todos modos. Creo que han sido los 4 conciertos masivos a los que he ido. El que te digo de Paul McCartney era el autódromo. Que aún así, en la curva 3 creo que fue, no me acuerdo. Pero era no sé cuánta gente, pero era muchísima. Bueno, Pink Floyd tuve la suerte además de entrar ahí en la zona VIP, en fin. Primera fila, ¿no? ¿Lo viste? No era la primera fila, pero sí era, creo que la quinta. ¿No? Sí, o sea, los tenía enfrentito. Aún así disfrutan más el escuchar el disco en tu casa, tranquilo, que pongan a cantar a la gente. Bueno, es parte del show, ¿no? Pero en fin, pues no. Lo primero que critica un tío de los dos, José Carlos Islas el Checa, es que lo peor que pueden hacer es que pongan a cantar a la gente. Pues es que desmadran todo el concierto, le quitan la ilusión a uno, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya, ahorita que dices, no tiene que ver, pero sí, una vez fui con Rigel y mi mamá, fuimos a ver a Luis Miguel al Auditorio Nacional. De aquel año era el primer concierto de no sé cuántos, 28 conciertos que hizo. Sí, tiene récord mundial, ¿no? De tantos. Creo que sí, ¿no? En fin,
no pude escuchar el concierto porque por el griterío de todo el mundo, o sea, pero duraron la hora gritando, todas las viejas. Y, Y muchachas de 18 hasta 78 años, pues es también impresionante Luis Miguel. Y luego él claro, quería hablar, en algún momento quería agradecer, hablar, y no lo dejaron. no lo dejaron, no, bueno, en la zona ahí de hasta abajo, sí, pues al frente del escenario, pues si tú te fijas con Luis Miguel, siempre hay un guarura de 2 metros, Claro. muy atlético, cuando se agacha él, pues, ¿no? Que Porque a siempre dar va a una haber foto. alguien que vea la oportunidad de No, no, es que si se calla ahí, se lo agarran a mordidas, ¿eh? Lo se lo matan a acaban. mordidas. No, lo acaban, lo acaban. Pero en fin, eso me pasó con Luis Miguel, pues escuché, recuerdo más los gritos que las canciones. Oye, Fer, y bueno, ahora voy a pasar al tema, al- yo le digo polémico, incómodo, no sé qué te parezca a ti, pero a ver, en los países de primer mundo ya se están dando festivales, ya se están Ujú. dando conciertos, eh, comparado con los países más que tienen menos, no vemos nada de ese movimiento. ¿A qué se debe? Pues mira, tú estás en Estados Unidos, eh, se debe a que los que se vacunaron a lo mejor piensan que ya ganaron la guerra y esto todavía no termina. Y también en Estados Unidos pues, hay un porcentaje importante de gente que no se quiere vacunar, gente antivacuna. Pero bastante, Fer, tenemos acceso. Puedes ir a la farmacia de la esquina y ahí tienen la vacuna gratis. Y aún así tenemos 165 millones de vacunas puestas de 360 que somos. Pues sí. O sea, nomás para que, mira, si las pones gratis en México, se te llenan todas las farmacias. O bueno, No, pues sí, pues no sé qué no, pues tantos antivacunas hay en México. hay algunos, ¿eh? No, pero son minorías, no creo que representen una fuerza real. Eh, pero con el asunto de los conciertos y de los eventos masivos, no solo de los conciertos, pues sí, yo pienso, pues viéndolo a la distancia y lo que leo en los periódicos, me da la sensación esa de que piensan que ya no hay problema. Mira, no sé si lo comentamos en la vez anterior, pero sí lo repito porque es importante. Nueva Zelanda fue un ejemplo del control del virus, ¿no? Sí, Muy pocos casos, pruebas para todo el mundo, en fin. Ok. Bueno, Nueva Zelanda ahorita tiene un problemón con con las variantes. cierto. No soy, te digo, yo lo que leo, pues decían, pues sí, pues si no se contagiaron, pues ahorita les es más difícil contener a las variantes, que además son más agresivas que el Claro, coronavirus inicial. claro, Eh, claro. estamos frente a lo desconocido, pero no por eso ni hay que cantar victoria, ni hay que ser, hay que tener sentido de la responsabilidad. Los organizadores de conciertos allá, pues ya veremos en unos años cuál es el corte de caja. Respecto a los conciertos, aquí en México, pues todavía no sé, ya estaban muy apuntados ahí algunos eventos. Ah, bueno, pues tú vas a venir de todos modos, ¿no? Ibas a Venía, venir a uno, iba a ir a uno, pero ya lo cancelaron mejor. ya, para Por atrás, pues sí, esta, creo que la Ciudad de México se puso otra vez en rojo sí. y ya Sí. mejor los Está la organizadores, gente, ¿o no? está la gente, ya está el tráfico regular en la Ciudad de México, ¿no? Ya, lo que pasa es que, bueno, también la gente tiene que ir a trabajar, pero los restaurantes igual ya están llenos, ¿no? Que con medidas, Ujú. pero no es cierto, pues. Lo que yo he visto, ¿no? De lo poco que Sí, yo he sí, visto. claro, claro. Pero sí, un concierto, pues sí te representa una problemática mayor, ¿no? Sí, claro, un evento masivo. En conclusión, Fer, del tema de hoy que hablamos de música, Pues mira, la, digamos que lo que decíamos hace rato, la música es parte muy importante de nuestras vidas. Eh, decía, y el acceso a ella, pues definitivamente nos hace más felices, sea el género que sea. Eh, Luigi Russolo, que era un músico
fue un músico italiano, decía que la humanidad, a partir del siglo XX, la humanidad convive con ruido, auténticamente con ruido, pues. Vino la revolución industrial, todo esto. Bueno, la música ha sido parte, pues, se ha incrustado de manera muy importante en nuestra vida cotidiana. Digamos que no existe una cultura, son infinitas las culturas que existen, y dentro de ese universo, pues, hay más universos y más planetas que ver, que observar. El rescate sonoro ha sido poco atendido desde mi punto de vista, pero bueno, ya habrá tiempo de hacerlo. Mira, es que mira, por ejemplo, aquí tengo, no recuerdo dónde conseguí estos, se me hizo curioso. No sé si alcanza a ver. El gordo y el flaco. Son en dos tomos, en dos discos. Ok. Es la música pero es la pura música. Es la pura música del gordo y el flaco. No es DVD. No, es la pura música. Y es una maravilla. Es una maravilla. No, me imagino. En fin, mira, por ejemplo, aquí tengo otra cosita. Es la música de Haití, de los vudús y todos esos rollos. Ok. Y bueno, esto también es parte de la historia de la humanidad. Claro. Esto al margen de que si te gusta el rock, si te gusta la música clásica, si te gusta ¿cómo se llama? La ópera. Ahora lo nuevo, Fer, y fíjate, se me está pasando un punto importante, Fer, y que no estamos tocando. Yo ya dije conclusión, pero no me quiero ir sin tocarlo. Los nuevos músicos que hay, refiriéndome a los músicos que hacen ya todo por medio de una computadora, por medio de teclado, ya no necesitas al baterista, ya no necesitas al guitarrista. Sí, no necesariamente, no necesariamente. Y son los que están golpeando en la industria fuertísimo y los que son más populares. Sí, pero ahorita, ¿te refieres al reggaetón puntualmente? Pues el reggaetón, a la música urbana, a todas las, lo que conlleva el reggaetón y eso. O la música electrónica, ¿no? En su momento. Sí, el reggaetón a mí me impresiona mucho. ¿Lo has escuchado? Sí, claro que sí, ni me va ni me viene, pues, ¿no? Lo que sí es que algunas letras, esto antes de la revolución morada de las mujeres, antes del Me Too. Sí. Escuchabas las letras de reggaetón y yo decía, bueno, pues, no sé por qué les gusta a las muchachas, ¿verdad? Pero tan muy mal retratadas en esas canciones, ¿no? Pero bueno, supongo yo que habrá alguna reacción contra el reggaetón. La música electrónica la música en general está muy asociada con la tecnología. La música electrónica debe estarlo mucho más. Nick Harris, que vive en Birmingham, en Inglaterra, él tiene años haciendo música electrónica, música ambient y drum and bass, en fin, y lo hace. Yo estuve ahí, hace años estuve ahí en su casa un rato, toda una tarde me quedé en su casa, estábamos platicando. Yo pensé, en aquellos años, hace 20 años, ¿no? En aquellos años yo pensé que tenía un estudio en casa o fuera de casa, y no, era una computadora de 2 bocinas y un teclado, un pequeño teclado. Y ahí lo hacía todo. Ahí lo hacía todo. Y en el closet tenía su batería, que tenía años que no la utilizaba. Nick Harris es el baterista original de Napalm Death, que es una banda muy importante en Birmingham. Bueno, no en Birmingham, en el mundo. Los padres del grindcore. Y Nick Harris también tocó con el bajista Bill Laswell, Bill Laswell, que también hace mucha música electrónica, y con el saxofonista, el músico John Zorn, que es muy conocido en el mundo del jazz. Nick Harris era la batería de esa banda, se llamaba Painkiller. Y ahí deben estar sus discos. Yo tengo aquí todos, son 4 o 5 discos. Uno de ellos en vivo en Japón. Ahí en las plataformas
de streaming debe estar Painkiller. Y bueno, dejó la batería y se puso a hacer música electrónica con eso, una laptop y un tecladito. Y le funcionó. No, pues sí. O sea, de leyenda, de un estilo de música, pasó al otro polo, pues. Y también se ha hecho una leyenda importante, pues, dentro de la música electrónica. No, pues bueno, Fer, yo creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por esta plática. Creo que fue muy interesante. Espero que a nuestros seguidores también les interese y investiguen de música, más de música, ¿no? Ojalá, lo tienen que hacer porque bueno, es raro el que te dice no escucho música o no me gusta la música, no, al menos yo no he conocido alguno, ¿no? Pero también dentro de ese margen, pues, de comportamiento, están los que no pueden vivir sin música. Se levantan y lo primero que hacen prácticamente es, antes de poner el café, ponen algo de música. Sí, Y eso es muy sano para todos claro. nosotros. Decía Víctor Hugo, ¿no? Decía, la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Es muy buena frase. Muy Sí, buena frase. Hay muy buenas frases de música, sí, cómo no. sí, no, hombre, tú te metes frases de rock, de música, de lo que sea, y te salen frases increíbles. No me acuerdo qué otro. Ay, no me acuerdo, pero algún cantante de música de metal se burlaba del sistema carcelario de los suecos, que decía que era un asco, que porque le dieron, que los tuvo que insultar para que le dieran una paliza porque ya lo habían recibido con una cama, una cobija y comida caliente. Pues sí, un conciertito, ¿no? Bueno, hay también algunas pifias ahí en música. El otro día me decían que era el Tri, pero a mí me platicaron como los Caifanes. Los Caifanes, la banda esta de rock mexicana, ¿no? Sí. En los 80s estaba, quizás principios de los 90s, no sé, fueron a tocar a un reclusorio aquí en la Ciudad de México. Y el Okay. cantante de los Caifanes, el líder de los Caifanes era Saúl Hernández. Sí. Y en alguna pausa del concierto dijo, muchas gracias por estar aquí. Chingó a su madre el concierto. Es buena. Me decían el otro día me acordé ahí con un amigo de eso. Él dice que fue Alex Lora con el Tri en el reclusorio que pasó eso. Bueno, a quien le haya pasado. Él cantó en Santa Marta, pero está el Sí, disco y no hay un recuerdo concierto. que lo haya dicho. No. Hay un concierto ahí famoso en Santa Marta, sí. Sí. Que es grabado. Entonces, bueno, también es parte después del anecdotario de Claro. música y concierto. No, bueno, Fer, pues hasta aquí le dejamos. Gracias de nuevo por darnos este tiempo y compartir con todos nuestros compañeros aquí del Random 71. Y bueno, el tema fue música y ojalá todos estén más interesados en buscarla. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos siguen. Por favor, denle like y comparten. Y recuerden, este fue el podcast del Random 71, donde todo es cuestión de suerte. Gracias, Fer. Gracias, un abrazo. Igual, Fer, estamos en contacto. Cuídate.